Estamos en La Vida Biloba porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo. Pues vamos a comenzar en La Vida Biloba en estas píldoras saludables, píldoras biloberas que decís muchos de vosotros. Y vamos a hablar de las intolerancias alimentarias. Voy a contaros primero una poquita de introducción, un poco de introducción. En los últimos años hemos encontrado que muchas afecciones de difícil explicación están relacionadas con nuestra dieta. O de difícil explicación o que tienen manifestaciones de difícil explicación. Puede que la dieta no sea perjudicial en sí misma, si nos fijamos en los grupos de alimentos, sino que lo que puede pasar es que esté incluyendo ciertos alimentos, determinados alimentos que nosotros no toleramos bien. Es decir, no son malos, desde luego en sí mismos, pero nosotros no toleramos bien. Cuando esto ocurre, se pueden manifestar o se pueden agravar distintas molestias, tanto físicas como mentales y emocionales. ¿Cuáles son las más frecuentes? Pues mirad, las cefaleas, incluso migrañas, jaquecas, vértigos, irritación de los ojos, cansancio, una sensación rara de tristeza sin razón aparente, dificultad para concentrarse, hinchazón después de comer, dificultad para bajar de peso. Esto es muy curioso. Picores en zonas concretas o en general, sequedad de la piel, eczemas, irritación de la piel, dolor muscular o articular, diarrea, estreñimiento y alternancia entre diarrea y estreñimiento. Como veis, una gran variedad de manifestaciones. En ocasiones podemos tener un problema digestivo puntual, pero también podemos sufrir de molestias crónicas que pueden relacionarse con las sustancias del sistema digestivo que en sí mismo, como por ejemplo, os voy a explicar. Imaginemos que tenemos una insuficiencia de enzimas digestivas. Estas son sustancias del sistema digestivo. Si hay una insuficiencia de enzimas digestivas, o una insuficiencia o algún problema con los jugos gástricos, pues entonces va a haber una mala digestión de ciertos alimentos. También puede ocurrir que haya un fallo, un deterioro de la estructura de las paredes o de las mucosas del tracto digestivo, por ejemplo, del intestino. A veces ocurre que los alimentos que componen nuestra dieta pues pueden ser, como decíamos al principio, el foco de problemas. De hecho, comprobamos que retirando esos alimentos que temporalmente incluso pueden ser perjudiciales para nosotros, percibimos cambios positivos importantes en la salud en general. Y esto ocurre en muchos de estos casos en los que decimos, ¿y esto por qué me pasará? Bueno, retiramos tal alimento y resulta que hay una mejoría. Ahora vamos a entrar en tema, a saber cómo puedo conocer si realmente tengo una intolerancia, qué es una intolerancia y qué puedo hacer. No hay que confundir alergias e intolerancias. Cuando hablamos de intolerancias, no nos estamos refiriendo a alergias. En una alergia, incluso una alergia alimentaria, el sistema inmunológico participa de una forma específica mediante reacciones bioquímicas concretas y con inmunoglobulinas específicas relacionadas con las respuestas alérgicas, que se va a ver en una analítica. Las manifestaciones pueden aparecer cada vez que se come el alimento que nos produce alergia. De hecho, pueden aparecer casi instantáneamente, a los pocos minutos o incluso horas después. Recordemos que hay ciertas alergias que pueden dar la cara días después, porque sobre todo al comienzo, y por eso no lo relacionamos con el alimento que hemos comido hace un ratito, sino que puede ser de días anteriores. Pero pongamos un ejemplo, los frutos secos. Son alimentos que producen reacciones alérgicas con cierta frecuencia, que se manifiesta con sensación de hinchazón, de picor, de escozor en los labios, en la garganta, y hay que tener cuidado porque pueden llegar a ser muy peligrosas. Sin embargo, en las intolerancias, normalmente no existe esa respuesta alérgica y por eso no se producen las respuestas inmunológicas específicas de la alergia, sobre todo mediadas mediante la inmunoglobulina del tipo E. El sistema inmune sí participa en las intolerancias, pero su implicación parece más a la que desarrolla en presencia de un microorganismo que el cuerpo percibe como patógeno, pues el alimento en cuestión pareciera ser perjudicial para nosotros. El cuerpo lo percibe así, no tiene por qué serlo, pero el cuerpo lo percibe así. Es decir, la clave de la intolerancia es que el sistema inmune reconoce a un alimento como patógeno y reacciona como si fuera un microorganismo, pero no como una alergia. Una vez que el sistema inmune reconoce la presencia de ese alimento al que somos intolerantes como un agente patógeno, el cuerpo comienza a sentirse enfermo, igual que
por alguna infección o por alguna toxina, que aquí es un concepto amplio esto de agente patógeno. El sistema inmune, recordemos que cada día trabaja en colaboración con otros sistemas de control central para protegernos y defendernos. Las reacciones normales ante un agente patógeno comienzan como un intento de eliminar aquello que es perjudicial. Por eso aumentan los procesos de eliminación. Podemos tener diarreas, vómitos, sudar más, mayor volumen o mayor frecuencia urinaria, incluso tos o mucosidad nasal. El caso es eliminar lo que sea para afuera. Si no lo conseguimos, pues puede que haya inflamaciones locales, por ejemplo, en los ojos, en la piel, en el intestino, en las articulaciones y en los músculos, con unas molestias añadidas, entre ellas el dolor, el cansancio físico y el mental. Con el agente patógeno siempre presente, las inflamaciones pueden ser leves, pero continuadas y a la larga pueden llegar a cronificarse. Entonces el cuerpo comienza a debilitarse paulatinamente. Las defensas también se debilitan porque se cansan y somos más proclives a padecer ciertas infecciones o incluso enfermedades crónicas, incluso con el tiempo, mucho tiempo, pueden llegar a ser degenerativas. Es posible que sin saberlo estemos incorporando en nuestra dieta alimentos que para nosotros no son tan beneficiosos y más bien perjudiciales. Esto se va a poner de manifiesto sobre todo cuando el intestino está inflamado por otros agentes irritantes. O sea que, como veis, si hay otros agentes irritantes, toxinas o sustancias químicas en los alimentos, pues puede haber más intolerancias. Por ejemplo, cuando hablamos del síndrome de intestino poroso, en el que hay como ciertos agujeritos en la membrana, en la mucosa, en la pared intestinal, y ahí se cuelan toxinas para el interior. De hecho, por ejemplo, entre manifestaciones que he comentado antes, también podía estar el colesterol alto, la glucemia también alta, muchas alteraciones diversas. En el fondo, lo que ocurre es que hay como una lucha entre algo que el organismo percibe como patógeno y la defensa, lógicamente, del organismo. Cuando por alguna razón una infección o una infestación, que luego hablaremos de esto, no puede ser resuelta, una de dos: o el agente invasor vence y el huésped pierde, o la contienda se queda en tablas. Ninguno de los dos vence, pero tampoco desaparece ni el cuerpo ni el agente patógeno. Si ocurre esto último, lo que suele pasar es que se perpetúa una situación de defensa continua, no muy intensa, pero continua, y poco a poco nos va cansando. ¿Os ha pasado alguna vez que habéis tenido alguna situación en la que os habéis tenido que estar defendiendo continuamente de algo o de alguien? Llega un momento en que ya cualquier cosita te hace saltar. Y además es que llega un momento en que te agotas, ¿verdad? Dices, es que ya no puedo más de luchar contra esto. Pues eso al organismo también le ocurre. Las intolerancias alimentarias pueden, de hecho, desencadenar una alteración del funcionamiento inmunológico de las dos fases que se llaman TH1 y TH2, que otro día os contaré con más detalle porque es súper interesante. Es un funcionamiento cíclico, lo desajusta y entonces lo que ocurre es que hay más situaciones inflamatorias de lo normal y más frecuencia de infecciones microbianas o parasitarias. Bueno, esto es lo que ocurre en general cuando tenemos intolerancia a un alimento. Hay otros muchos factores que pueden intervenir, pero ¿cómo sé si tengo una intolerancia? Pues generalmente lo que hacemos es un test de intolerancias de alimentos. Y voy a hacer una salvedad muy importante. Cuando se habla de intolerancia al gluten, eso sí es una alergia. Así que hay que tener mucho cuidado porque se llama intolerancia al gluten, un poco mal empleada la palabra intolerancia porque realmente es una respuesta alérgica. Y las personas que tienen esta llamada intolerancia al gluten saben que han de retirar el gluten de su dieta y leer muchísimo las etiquetas. Lógicamente, aunque ya hoy en día esto está bastante controlado y es mucho más fácil, si se tiene este problema es mucho más fácil estar en el mundo, comer en un restaurante y hacer la comida en casa. Pero bueno, de las intolerancias que estamos hablando, como digo, no son necesariamente alergias, de hecho no es el mismo mecanismo. Las intolerancias muchas veces son temporales. Estaba diciendo cómo se puede saber y me lo he saltado. Nos podemos hacer un test de intolerancias alimentarias. Los test de intolerancias alimentarias hoy en día se hacen por muchos sistemas. Se hacen a través de test del pelo, de test de sangre, de test de bioresonancia, de test kinesiológicos, de muchas maneras. La verdad es que decir que con tantas décadas que llevo trabajando con las intolerancias, pues he llegado a diseñar un sistema que enseño a mis alumnos, no solamente para poder detectarlas de distintos sistemas
síntomas por distintas maneras, sino preparar una dieta adecuada y luego intentar que el sistema enzimático se recupere para que de nuevo pueda volver a aceptar ese alimento. En la web biloba.es, si miráis, tenéis información. Si buscáis intolerancias, lo podéis encontrar. Os podéis preguntar, ¿somos intolerantes a un alimento para siempre? Esto me lo preguntan muchas veces. Sobre todo porque cuando se hace un test de intolerancias, muchas veces lo que va a salir mal es justo, o que no aceptamos bien, es justo ese alimento que más nos gusta. Es que me dicen, es que esto lo como todos los días. Pues vamos a intentar retirarlo. Digo, bueno, vamos a darnos un tiempito de tregua, 2, 3 semanas, y a ver qué pasa. Y esto es que efectivamente un problema, que somos intolerantes a este justo a lo que más nos gusta, a lo que más comemos, y retirarlo puede parecer un gran esfuerzo, pero os aseguro que merece la pena. Y de hecho el resultado de un test de intolerancias no tiene por qué ser definitivo o de por vida. Con frecuencia los resultados a los pocos meses cambian, hasta que finalmente se conforma una lista de alimentos positivos, que es la que a nosotros nos va bien. Yo suelo me quedo yo con la lista de alimentos negativos y a la persona le doy la lista de alimentos positivos. Y entonces le digo, mira, con esto vas a hacer la compra. Obviamente me aseguro de que no falte ningún nutriente. Eso es importantísimo, no puede faltar ningún nutriente. Y entonces es más fácil tener una lista de alimentos que sí aceptamos bien que una lista de alimentos permitidos, parcialmente permitidos, porque los parcialmente permitidos casi siempre nos estropean todo y son tentaciones, ¿verdad? Entonces mejor nos quedamos con lo que nos va bien. Y nos damos cuenta de que al retirar ese alimento, posiblemente nos empezamos a sentir mejor y empezamos a caer en la cuenta y decir, la verdad es que nunca me siento muy bien, pero lo comía porque me gustaba. Bueno, pues es interesante, como digo, conocer qué alimentos nos van bien, porque muchos desequilibrios que padecemos pueden mejorar. Los esfuerzos para perder peso y volumen van a ser menores. Incluso las personas que tienen alergias notarán que sus alergias también pueden disminuir. Esa sensación de cansancio crónico, esa sensación de debilidad física, de dolor articular puede también disminuir. Muchas personas comentan que les duele menos la cabeza, que el tránsito intestinal va mejor. Las personas con afecciones autoinmunes también se suelen sentir mejor. La circulación también puede sufrir menos carga, sobre todo en las piernas, y curiosamente cambia el pelo y las uñas. Y los niveles de glucosa y colesterol también pueden verse beneficiados. Es como una mejoría general. Pero yo normalmente cuando me dices ¿qué voy a notar? Pues suelo decir, no te voy a decir nada, porque no quiero predisponerte y es mejor que cada uno tenga su experiencia y vayamos pues llevando una lista de situaciones que antes nos pasaban y ahora pues nos pasan menos. Entonces, lo más importante es hacer un test de intolerancias con un profesional o en un sitio donde estemos seguros de que el test de intolerancias está bien hecho. Yo, por ejemplo, valoro una media de 300 alimentos distintos, incluyendo nutrientes, porque a veces podemos tener un problema puntual para la asimilación de, imaginemos, el zinc. Pues eso es un problemón, porque el zinc participa de muchas reacciones. No es lo mismo que me siente mal, digamos, el trigo, y entonces pues la pasta de trigo, el pan de trigo no me va a sentar muy bien, o incluso el centeno, por no decir el trigo para que penséis todos en el gluten. O pongamos incluso, ¿qué voy a deciros? Los anacardos. Hay mucha gente que acepta todos los frutos secos menos los anacardos. Pues no es lo mismo que los anacardos me sienten mal, que esos nutrientes los puedo encontrar en otro alimento, que justo un nutriente en mi cuerpo por alguna razón no lo esté asimilando bien. Y estaréis pensando, pero si tiene un sistema enzimático que falla, le habrá fallado de siempre y estará deficitario en nutrientes de siempre. Hombre, os aseguro que si desde nacimiento hay un problema con una ruta enzimática, se nota porque hay enfermedades asociadas al fallo de ciertas rutas enzimáticas y normalmente es necesario suplementar ese nutriente de manera directa para que el cuerpo no tenga que utilizar las rutas metabólicas. Así que, en conclusión,
¿Nos viene bien a todos hacernos un test de intolerancias? Pues si tenéis así algo que se repite siempre, pues picores, alergias, cansancio, dolores de cabeza, como a esta niebla mental que tenemos a veces, pues yo creo que sí. Ahora se me está viniendo a la cabeza, por ejemplo, las personas con fatiga crónica, con fibromialgia, las tiroiditis autoinmunes, pues sí viene bien hacer un test de intolerancias, porque repito, no es una alergia, y como no es una alergia, pues no sospechamos que puede que aquel alimento que tanto nos gusta no nos sienta tan bien. Por otra parte, comer durante un tiempo de acuerdo con el resultado de un test de intolerancias alimentarias es como darle un poquito de tregua al cuerpo, y generalmente él solito va a reajustarse. Pero de todas maneras, pues como os comentaba al principio, hay también técnicas para ayudar a que el organismo se regule cuanto antes. Y al final, pues recordad siempre ese antiguo aforismo hipocrático de Hipócrates, que lo escribió en el siglo V antes de nuestra era, pero que desde luego es mucho más antiguo, que dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Espero que os haya gustado esta sección. Si tenéis algún comentario, pues estoy encantada de recibirlos. Podéis escribir, o si estáis escuchando el podcast, escribid en los comentarios. Pues un beso muy grande. ¿Buscas formarte en salud integral e integrada? Te presentamos una de las escuelas más prestigiosas con reconocimiento internacional, la Escuela Biloba, fundada por la doctora Nuria Lorite Ayán, porque gracias a su rigor, calidad de investigación, ha obtenido el aval de numerosas universidades nacionales e internacionales. Biloba establece puentes entre diferentes concepciones de la salud y de la enfermedad, que ayuda a optimizar tu esfuerzo y formación. Somos pioneros y expertos en los nuevos sistemas de formación, con todo el apoyo personal y tecnológico para ti. Estamos siempre contigo. Déjate contagiar de nuestro amor y pasión por la salud y el conocimiento. Biloba es tu escuela. Visita www.biloba.es. La vida biloba se vive en las redes, en Facebook, en Instagram. Somos La Vida Biloba. Síguenos y comparte con nosotros.